Y acá también está el surco que divide arterias, ¿ya? Perdón, aurículas de ventrículo sería el surco coronario. Entonces aquí viene el tema. En el caso de lo que es la coronaria izquierda, la coronaria izquierda tiene dos ramas terminales. Se llama circunfleja. Y la segunda es la que pasa por acá, que va a ser en este caso la... Aquí podemos darle dos nombres, ¿ah? Se le puede llamar interventricular anterior o descendente anterior, ¿correcto? Y la coronaria derecha va a tener justamente una arteria que pasa por acá, que va a ser en este caso la arteria interventricular posterior o también llamada descendente posterior. ¿Qué estamos observando? Las ramas terminales, para no olvidarnos. Entonces, la izquierda tiene dos ramas terminales y la derecha una sola rama terminal. Seguimos. Pero aparte de eso, la coronaria izquierda tiene ramas colaterales. Y dentro de estas ramas colaterales vamos a recordar un poco esto. La aorta, no sé si ustedes recuerdan, o lo habrán visto ya en el tema de histología, saben ustedes que la aorta es el vaso obviamente de mayor calibre. Y deben de saber ustedes que en su túnica, tiene tres túnicas, la aorta presenta, siendo un vaso sanguíneo, tiene otros vasos más pequeños. ¿Recuerdan? Entonces, ahí viene el tema. Esas vasa vasorum, ¿correcto? Esas vasa vasorum, justamente, ¿quiénes son esas vasa vasorum? Vienen a ser las ramas vasculares, ¿correcto? De esta coronaria izquierda. Obviamente va a enviar ramas para la aurícula del mismo lado, ¿sí? Del mismo lado, y también para el tejido adiposo. Ustedes han visto el esquema del corazón. El corazón en su parte anterior tiene un tejido adiposo, y para esa zona hay una rama también. Y acá están, por supuesto, las dos ramas terminales, ¿no? La interventricular anterior y la circunfleja, que te estaba mencionando en ese resumen. En el primero, deben de saber que nosotros vamos a encontrar, las más importantes son las ramas intersectales. Aquí tienes que también hacer una aclaración. El tabique, que constituye la parte media, no es exclusivo de una arteria. Significa entonces que ambas arterias llegan ahí. La diferencia va a ser en el nombre. Es decir, ¿cómo se van a llamar estas ramas? Intersectales o sea, ramas sectales de la interventricular anterior. ¿Correcto? En cambio, en la derecha también se va a llamar así, ¿no? Ramas sectales de la interventricular posterior. Ahora, esta de acá, ten cuidado. La rama del ventrículo derecho debe de saber que acá, este es el ventrículo derecho, muchachos. Acá nace ¿quién? La arteria pulmonar. Pero ¿qué sucede? Que en su nacimiento de la pulmonar, siendo un vaso de gran calibre, ¿qué va a pasar? Va a formar por fuera un rodete de fibras, ¿correcto? Y ese rodete le da la forma de un cono. Entonces, cuando uno utiliza el término cono arterioso, se está refiriendo a un rodete de fibras musculares que se ven en el ventrículo derecho y que están en relación con la arteria pulmonar. Y en la circunfleja, muchachos, en la circunfleja, que tiene como particularidad que va por este surco coronario, tiene ramas para el nodo sinusal. Pero acá tenemos que hacer una aclaración. ¿Cuál? Deben de saber que el sistema cardiolector, que es el sistema de conducción eléctrica del corazón, tiene partes. Entonces, para quedar en claro, que también por el tema del examen, vamos a quedar que la coronaria derecha, ¿ya? Vamos a ponerlo acá, la coronaria derecha, se va a encargar de irrigar al nodo sinusal, ¿ya? Al nodo sinusal, al nodo AB, ¿ya? Y al fascículo. Recuerda que el concepto fascículo se refiere a las de His, ¿correcto? En cambio, la coronaria izquierda se va a encargar de vascularizar a las ramas. Recuerda algo, ¿no? Este fascículo o haz de His se divide en dos. Primero, rama izquierda, ¿recuerdas o no? Y rama derecha.
¿Estamos de acuerdo? ¿De quién? Del fascículo. Lo coloco en ese término porque así lo plantea la tarea y así va a venir en el examen, ¿no? O sea, más que al de His, para que no te vayas a confundir, lo consideramos como fascículo AB. Entonces, las ramas de ese fascículo para la coronaria izquierda, pero todos los otros elementos, ¿estamos de acuerdo? La derecha, en cuanto al sistema cardiolector, es la que más va a tener presencia, ¿no? Más importancia tiene. Bueno, aquí podemos ver en este caso la descendente anterior, la interventricular anterior, y por acá pasaría hacia atrás la circunfleja, ¿no? En el caso, aquí podemos ver los territorios, ¿no? Y ahí está lo que te mencionaba, ¿no? Esta es una vista superior, acá está la aurícula izquierda, y acá está la aurícula derecha, y obviamente miremos la forma que tiene cada ventrículo, es distinto, ¿no? Acá es una forma circular, acá tiene una forma semilunar. Este es el septum, y como vemos el septum no tiene una exclusividad en lo que está compartido. La parte anterior del septum, ¿correcto?, le corresponde a la coronaria izquierda y la parte posterior del septum a la coronaria derecha. Las únicas zonas compartidas son estas que se ven en este color lila, pero bueno, no se aprecia en ese color, que son las zonas que van a compartir territorios ambas arterias. La coronaria derecha, aquí está lo que te mencionaba, una sola rama terminal, ¿no? Ya sabemos por dónde va. Y aquí podemos ver lo que te decía, ¿no? Dentro de las ramas colaterales, las que más resaltan, ¿no? Acá también hay ramas vasculares, por si acaso, ¿no? Por si acaso. Pero aquí lo que más llama la atención es justamente la rama que va ¿dónde? Al nodo sinusal. Y también vamos a encontrar la rama, en este caso, del nodo AB. ¿Te das cuenta? Entonces, por eso te mencionaba que la coronaria, en este caso derecha, es la que se relaciona mucho más con el sistema cardiolector. ¿Ya? Con el sistema cardiolector. Bien, seguimos, muchachos. Miren acá. El pericardio. Bueno, el pericardio, como ya se sabe, es un saco fibroceroso. Porque ya sabemos que primero es un mesotelio. Recuerda que el mesotelio empieza con P. Peritoneo, pleura, periósteo, pericardio. Entonces es un tejido conectivo denso y regular. Y debido a esas irregularidades es que le da resistencia. Normalmente el pericardio tiene como función evitar la tu corazón se distiende, porque hay que recordar que es una bomba aspirante e impelente. Pero esas fibras se pueden desgarrar. Quien limita esa función es el pericardio. Ahora, el pericardio, en este caso fibroso, se adhiere ¿a quién? Se adhiere a las paredes del tórax. Sin embargo, recuerda que es un elemento de fijación. Y la parte más importante se va a dar a nivel de la base. A nivel de la base, porque hay que recordar que tiene varias caras, a nivel de la base, ¿quién está? El diafragma. Pero recuerda, el diafragma es una cúpula, pero los músculos están a los costados, porque la parte central es en este caso un tejido conectivo, lo que se conoce como centro tendinoso. Y este centro tiene foliolos. Y en el foliolo anterior, ahí se va a localizar o se va a apoyar este pericardio. Es más, los ligamentos de este pericardio más importantes se dan a este nivel. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por eso te mencionaba que aquí la parte más importante es sobre quién se apoya. Y es ahí donde va a emitir ligamentos, ¿ya? Como medios de fijación. Vamos. Y acá están los ligamentos. Por eso decía lo más importante, ¿no? Freno, recuerden ustedes que ¿alguien se acuerda cómo se llama el nervio que inerva al diafragma? El nervio frénico, ¿no? De ahí el concepto freno pericárdico, ¿no? Entonces ahí están los tres ligamentos, el anterior y los dos laterales. ¿Que hay otros? Por supuesto que sí, pero algunos de ellos inclusive son rudimentarios, ¿no? Este tibio pericárdico obviamente es un ligamento que tenía importancia en la etapa fetal, por la presencia obviamente del timo, pero al reducir su tamaño, pierde también tensión, entonces no ejerce tanta fijación como si lo hacen los frenos pericárdicos.
Y el pericardio seroso, que es la parte más interna, sabemos que este pericardio, ahí tienes que hacer la aclaración, tiene 2 hojas. Y además, debes de saber que entre ambas hojas circula un líquido, el líquido pericárdico, pero que tampoco puede aumentar de volumen. Es aproximadamente 70 mililitros y que eso va a permitir, ustedes no sé si alguna vez han tenido 2 vidrios, ¿no?, laminares pegados y que en agua, ¿no?, y que no los puedes separar, solamente los puedes deslizar. Algo así funciona ese líquido acá, permite ese deslizamiento. Cuando se aumenta ese volumen, por supuesto, eso se llama, hay una enfermedad que se llama taponamiento cardíaco. Y el taponamiento cardíaco se da por un incremento de este volumen pericárdico. La hoja visceral se llama epicardio, y ahí es donde entendemos ya las 3 capas del corazón, ¿no? Endocardio, miocardio y epicardio. ¿El epicardio quién es? Es la hoja visceral, ¿estamos de acuerdo o no?, del pericardio seroso. ¿Ya? Pericardio seroso. Ahora, aquí en esta hoja, como pueden ver, hay una serie de vasos. ¿Ya? Estos vasos tienen varias, vamos a verlo acá en el esquema, tienen varias disposiciones. Miren acá. Como pueden ver, algunos justamente van a ir directamente acá, ¿no? O sea, se unen directamente y no hay nada que los separe. Pero cuando hay un tejido que los separa, como vemos acá, eso se llaman sésiles. Y cuando el vaso hace un colgajo, ¿no?, una cabalgadura, como vemos ahí, es decir, se vuelve, ¿no?, a fijar sobre sí mismo, eso se llama periculados. Periculados. Y la cavidad pericárdica, hay que recordar lo que te decía, es el espacio que vamos a encontrar. Obviamente en algunas regiones vamos a tener recesos. ¿Qué es un receso? Un receso es una cavidad. Y que en esas regiones se puede, en este caso, alojar líquido pericárdico. Obviamente para el tema del taponamiento cardíaco eso cobra importancia. Pero desde el punto de vista funcional normal, eso es, la palabra sería, es virtual. O sea que no existe. Algo así como la trompa de Eustaquio, ¿no? La trompa de Eustaquio no, es virtual nada más. Correcto. Se hace real cuando ya hacemos una otitis media, ¿no?, a partir de lo que es el cambio. Bien, chicos, pasamos entonces a la siguiente clase. Vamos a la configuración interna. Mira acá. Aquí vamos de frente a la imagen. Primero lo que se estudia en la parte interna es el tabique. Atentos acá, porque hay un montón de datos para el examen. Primero, aquí vamos a dividirlo en 3 segmentos. Primero, arriba tenemos el tabique interauricular. Este tabique interauricular mide de 3 a 4 milímetros de espesor, muy delgado. Sin embargo, en la parte central, o sea, imagínate que esto sea así, muchachos, ¿no? En la parte central, o sea, a la altura de la palma de mi mano, en medio, ahí, esa pared es más delgada. ¿Y por qué es más delgada ahí? Porque ahí vamos a encontrar, vamos a recordar esto, a nivel de la circulación fetal hay los llamados CHAM. Un CHAM es un cortocircuito, es decir, un acortamiento pero de la circulación. Quiere decir entonces que si yo tengo aurícula derecha, aurícula izquierda, ¿no?, así en este caso, aurícula izquierda, ¿correcto? Y acá están mis ventrículos, normalmente no hay una comunicación, pero a nivel fetal, la aurícula derecha y la izquierda se comunican o no, donde la presión en la derecha es mucho mayor. ¿Esa comunicación cómo se llama? Agujero de Bottal, ¿no es cierto? O también le llaman agujero oval. Ese agujero, ¿por qué es importante? Porque en etapa fetal, normalmente, ¿cómo se nutre el feto? Por la vena umbilical. El pulmón no es funcional. Entonces, ¿qué sucede? La vena umbilical llega hasta el hígado y hace anastomosis con la vena cava inferior. La vena cava inferior, muchachos, recordamos, la vena cava inferior, ¿a dónde se va? A la aurícula derecha. Entonces, se supone que según el trayecto normal, de la derecha pasa al ventrículo derecho y de ahí sale la pulmonar, ¿no es cierto? Pero ¿para qué medir el pulmón? Si no es funcional. Entonces tenemos que hacer un acortamiento. ¿Por qué? Porque la idea es de llegar a la aorta, porque la aorta es la que reparte el sangre. Entonces,
Por eso es que de la derecha pasa a la izquierda. De la izquierda al ventrículo y de ahí sale la aorta. Entonces, ese es el primer chakra. Pero este agujero se cierra a los 7 días. Y ese cierre se llama fosa oval. Entonces, la fosa oval es el mayor adelgazamiento. O sea, si la pared de por sí ya es delgada, 3 a 4 milímetros, la fosa oval mide menos de 1 milímetro. Entonces, no olvidar, el centro de este tabique tiene un adelgazamiento a nivel de la fosa oval. El interventricular es triangular por la forma como empieza, ¿no? Porque se va dilatando. Pero en la base, en el ápex, o sea, aquí a nivel de la punta del corazón, aquí tiene el mayor grosor. Mide de 10 a 12 milímetros. O sea, se triplica de 3 a 4 arriba y abajo de 10 a 12 milímetros. Pregunta de examen. Aquí te dije que eran 3 segmentos. Hemos hablado del interauricular y del interventricular. Pero hay un segmento entre ambos que se llama interaurículo-ventricular. Vamos a ver. En ese segmento, muchachos, mira acá, vamos a encontrar ahí. Ese es el segmento. ¿Correcto? Interaurículo-ventricular. Ese segmento, ese tabique, ¿sabes por qué se caracteriza? Porque la parte más inferior, mira acá, la parte más inferior ya tiene una cobertura muscular. Arriba es una parte fibrosa, pero al ser esta muscular se le llama porción membranosa. ¿Ya? Y la pregunta es ¿y? ¿No? Y el tema es que por esta porción pasa el fascículo B. ¿Quién es el fascículo B? El ádriges. Entonces cuando nos preguntan, los ventrículos se caracterizan entonces porque tienen músculos papilares, pero se llaman con cuerdas tendinosas verdaderas porque van a un borde libre. ¿Eso qué quiere decir? Por el comentario que te hago, que vamos a encontrar cuerdas tendinosas falsas. Y obviamente te imaginarás que ¿a dónde van a orientarse? A cualquier otro lugar, excepto el borde libre. Para que sean funcionales, tienen que ir al borde libre. Bien. Bueno, la válvula, acá está lo que te estaba mencionando, ¿no? La válvula se caracteriza obviamente porque tiene, en este caso, valvas. ¿Estamos de acuerdo? Tiene valvas. ¿Y cuántas válvulas son funcionales? 4. 2 semilunares y 2 auriculoventriculares. ¿Estamos de acuerdo? Pero en este caso, las auriculoventriculares, recuerda, o si tomamos en cuenta las 4, debemos saber que todas son trivalvales. O sea, todas deben tener ¿qué? 3 valvas, excepto la bicúspide. ¿No? La bicúspide mitral solamente tiene 2 valvas. Y recuerda que cada valva tiene una denominación, que de ahí la vamos a ver.